Muy bueno, buenos días, amada iglesia. Que el Señor les bendiga enormemente. Es un placer, un gozo estar. Cada año que vengo hay nuevas cosas. Es un privilegio y también nuevas personas. Eso también. Y también es ver las que ya también ha visto. Esto también es bueno. Poder ver cómo el Señor nos ha guardado. Es un gran gozo. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a encenderla y pedirle al Señor que nos ayude a poder escuchar lo que Él nos quiere decir. Finalmente pudimos a Él en dependencia y también permítame también poder expresarme a Dios y en oración antes de poder comenzar este tiempo. Vamos a pedirle a Dios y abramos nuestra Biblia en Mateo 18. Vamos a dejarlo allí mientras oramos. Mateo 18. Oramos a Dios. Dios, agradecidos estamos de que tú nos has dado la gracia de poder despertarnos, de poder escucharte hoy, Señor, de poder acudir y cantar junto con la iglesia de estas verdades que tú has revelado, Señor. Gracias por este canto que podemos ejercer todos como cuerpo, Señor, y que finalmente recordamos que se trata de ti, Señor. Se trata de ti, no a nosotros, Señor, no a nosotros, como decía el salmista, sino que toda la gloria es por ti, es por gracia, Dios, como cantábamos. Es gracias a la cruz que tú has derramado, Señor, aquella obra perfecta derramada por cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias y pidiéndote, Señor, que nos muestres por medio de tu palabra, Señor, aquellas cosas que nosotros aún necesitamos sacar de nuestra vida, a poder ser transformados a tu imagen, Señor. Tú has prometido y sabemos que cumplirás esta hermosa promesa, Señor. Vas a perfeccionarnos, pero tú lo haces por medio de tu palabra, como Juan dice en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, a mí me ha tocado un tema que creo que nadie quería, así que, porque es el malo de la película, la disciplina. Así que bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esto. Finalmente confiamos en esta verdad, ¿no? Y quizás esta palabra, ya la disciplina de la iglesia, estoy casi seguro que cada uno de nosotros tenemos un concepto negativo justamente de esto. Hasta está prohibido cuando en las escuelas hablar de que disciplinamos a nuestros hijos, porque connotan la disciplina igual que castigo y no lo es en realidad. De hecho, no sabíamos cómo ocultar la palabra a mi hija para que en la escuela no nos fueran a demandar. A veces pasa eso, ¿no? Y a nuestra mente lastimosamente vienen imágenes como de castigo, como de vergüenza, de humillación, pero las escrituras presentan este término y esta idea en realidad totalmente distinta. La demuestran como amor, como instrucción, como educación, como santidad. Finalmente ese es el propósito. Hebreos 12, el pastor estaba en la mañana introduciendo acerca de este texto y dice que finalmente el que ama, el que Dios ama, lo disciplina, lo corrige, lo instruye. Por amor, no es por otra cosa, sino eso. Literalmente la palabra que usa es una formación, lo educa en un entendimiento no solamente intelectual, sino moral, acerca de cómo debe vivir justamente. Y tenemos estos dos contrastes entonces. Es la visión humana de la disciplina y que lo connotan como castigo, vergüenza, y lo que la Biblia dice de una visión bíblica de la palabra que habla de amor y formación. Vergüenza, humillación por un lado, pero la Biblia dice que es restauración y que es madurez. Finalmente nos conduce a eso. Por otro lado habla de control, miedo, pero el Señor está hablando de una paternidad, está hablando de gracia finalmente. Habla de una exposición externa, el mundo, simplemente de humillarlo, ponerlo allá en la esquina. No, es una transformación constante que el Señor nos está buscando con cada uno de nosotros. Así que no todo, posiblemente todos venimos de transformos distintos, donde tenemos estos preconceptos y que lastimosamente las traemos a la iglesia, lastimosamente, ¿no? Venimos de mundos, de familias distintas, donde hemos sido criados, hemos sido enseñados de distintas maneras y posiblemente la imagen, lo primero que viene a tu mente es una imagen punitiva, una imagen de castigo, una imagen de hacer sufrir para corregir, ¿no? Pero finalmente la Biblia no habla de eso y
Mi intención es poder persuadirles a la luz de la Escritura de cómo Dios muestra la disciplina. Finalmente Él es el que está mostrando eso. Y quiero usar una frase de un pastor puritano ya, él se llama Ezequiel o Ezequiel, y se los voy a leer y por ahí vamos a ir hablando un poco acerca de esta frase. Y él dice: la disciplina en esencia es un proceso mediante el cual Dios forma a su pueblo a la luz. O sea, Dios usa la disciplina como un proceso para traer luz justamente al que ama la luz. Y se caracteriza justamente por transparencia, se caracteriza por traer la luz cada una de las cosas que están ocultas. Por eso, finalmente Dios trae vida, trae luz a aquello que estaba escondido. Así que vamos a hacerle estas preguntas a la Biblia de una manera temática, en este caso, pensando de la disciplina. Y las preguntas básicas es: ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Y para qué funciona? Simplemente. Y ese va a ser puntualmente el contenido de este sermón. Principalmente, primero, en poder entender bíblicamente qué es la disciplina. La disciplina eclesiástica, ¿no? Estamos en este tema, en la columna y sostén de evaluarte, que Dios determinó a Pablo diciéndole a Timoteo, bueno, cómo tiene que conducirse en la iglesia. Ese es el manual entonces de cómo debe vivir. No hay que preguntarle al mundo cómo se debe manejar dentro de la iglesia, hay que preguntarle a la Biblia. Y Dios está diciendo, bueno, este es el manual. Es porque ustedes son columna y sostén de esta verdad que es invaluable, que es la palabra de Dios. Así que la disciplina en sí no es un evento aislado, simplemente de corrección, sino que es un proceso. Vamos a por ahí viéndolo de esta manera, un proceso integral de formación principalmente, de lo que el Señor está determinando para cada uno de nosotros. Entonces, volviendo a la idea de este pastor Ezequiel Harvey o Ezequiel, dice: la disciplina incluye todos los procesos en los cuales la iglesia, recordemos, muchos procesos donde la iglesia se encarga del cuidado de las almas, del que tenés ahí al lado, todos los que estamos ahí, y educa a los miembros, a todos, para el cielo. Porque el proceso, lo que Dios está buscando es que en el cielo no necesitamos disciplina, en el cielo no necesitamos predicación, no necesitamos evangelismo, ni un grupo de alabanza, porque finalmente ya se cumplió un propósito que el Señor vino a cumplir y poder perfeccionarnos. Entonces, la disciplina incluye distintos procesos para preparar y educar a todos nosotros, a su pueblo, para el cielo, para prepararnos y poder verlo a Él más glorioso, más grande. Primera de Corintios 5, del 1 al 13. A mí me gustaría que pudiéramos buscarlo antes de que vayamos a este pasaje. Primera de Corintios 5, del 1 al 13. Pablo le está escribiendo a esta iglesia, que no nos sorprendamos simplemente por la cantidad de pecado que hay en esta iglesia. Dios trae a la luz y saca a la luz ciertas cosas, justamente es porque es su iglesia y la está cuidando. Y en este caso estamos viendo un caso bastante fuerte que hay acá. Para no leerlo todo, después pueden leerlo también en su casa. Pero lo que Pablo le está diciendo es de un caso de inmoralidad que hay en la iglesia. Yo quiero que veamos dos perspectivas simplemente de este pasaje. ¿A quién se le está dirigiendo esta disciplina? Dice Pablo: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe siquiera entre los gentiles, al extremo que algunos tienen la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberlos entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expuesto por medio de vosotros. Miren más adelante en el 6. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? 7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que a quién le está dirigiendo esto? ¿Solamente a aquel chico
muchacho, no sabemos quién es, que se acostaba con la madrastra. No, le está hablando a la iglesia. Está disciplinando a la iglesia también, porque estaban ciegos o se estaban haciendo los ciegos ante un suceso. Y dice, ustedes se han vuelto arrogantes, no han querido actuar sabiendo que ha pasado. Y finalmente la disciplina es entenderla que todos somos responsables. Cada uno de nosotros que estamos acá, cada miembro de la iglesia, de cada iglesia local, es responsable del cuidado y el bienestar de los que tenemos alrededor. Y estas disciplinas se puede fomentar, ejecutar, podríamos decir, en dos partes que nosotros necesitamos crecer cada uno de nosotros. Y podríamos pensar en dos, como para ir mirando qué es la disciplina y cómo se hace, ¿no? Y está la disciplina preventiva, imagínense como una vacuna, y está la disciplina finalmente correctiva. Ya se tiene que ejecutar algo específicamente. Pero piensen en la disciplina correctiva como no es, en realidad esto no es nada nuevo, es lo que el Señor le llama discipulado. Es lo que el Señor le llama predicar la palabra de Dios para que el pueblo esté entendiendo las verdades y pueda ir donde su hermano y le diga, mira, yo estoy viendo la luz de la palabra, que esto está pasando y finalmente prevenimos que algo más suceda, algo más feo. Y justamente lo que le está diciendo Pablo es que ustedes se han vuelto arrogantes porque no actuaron antes. Y aún viéndolo tampoco están actuando. Entonces, es la forma más práctica, la disciplina preventiva, cómo el Señor está usando para santificar a su pueblo, a través del discipulado constante, de cómo me estoy juntando en la semana, intencional, o sea, no solamente simplemente para comer algo, sino, bueno, vamos a hablar de esto. Quiero hablar, quiero abrir mi corazón, quiero recibir una exhortación mutua, quiero rendir cuentas. Y esto es lo que la Biblia le llama, y muchos teólogos, la cultura de la luz. Yo no quiero que nada quede oculto en mi vida porque necesito, por el bienestar mío, de mi familia, de la iglesia, justamente, poder que vos me veas la raíz de estos pecados que posiblemente no estoy viendo en mi vida. Primera de Tesalonicenses 5:14 llama a toda la iglesia. Ustedes, todos los hermanos, amonesten a los ociosos, animen a los que están desanimados, a los indisciplinados, amonéstenlos también. ¿Pero a quién les habla? A todos, a cada uno de nosotros. Alienten a ellos. Y todo, hágalo con paciencia. Justamente Tesalonicenses 5:14 habla de esto. Entonces esta es la disciplina correctiva que todos estamos involucrados, pero preventiva, ¿no? Y en la correctiva también estamos todos involucrados. Todos, absolutamente todos. Es más difícil, seguramente, acercarse con un hermano y decirle, mira, he visto un patrón en tu vida de esto. Yo te quiero llamar al arrepentimiento mirando la palabra. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero es una confrontación amorosa que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos involucrarnos justamente, porque la preventiva ha fallado, porque o no la hacemos o hace oídos sordos a esa, finalmente o la elude o la omite, pero el diseño de advertencia que el Señor ha preparado en la disciplina eclesial es un modelo de gracia, es un modelo de amor, justamente de restauración, de restaurar a aquel que está caído. Así que en cualquiera de las formas que podamos ver la disciplina, nosotros tenemos que recibirla con amor, porque justamente el Señor, al que ama, disciplina. Y nosotros tenemos que actuar de esa misma manera. Nosotros tenemos que actuar vestido de mansedumbre, no ignorando el pecado de un hermano, sino justamente actuando. El Salmo 141, si lo quieren tomar nota, dice que el justo me castigue será un favor y me reprenda será un excelente bálsamo, dice. En otra versión dice, deja que los justos me golpeen, será un acto de bondad. Si me corrige es un remedio calmante, de eso trata ese bálsamo, es un alivio, porque finalmente me va a ayudar a corregir. Así que podríamos pensar, ¿qué es la disciplina? Podemos ver algunos aspectos de esto, pero creo que el principal problema y errores de muchas iglesias, incluyendo la nuestra, la de Corintios y un montón, posiblemente pasa acá, pero yo voy a hablar de la mía para no poner problemas. Cómo se ejecuta es donde mayormente hay tantos problemas, pero en realidad es porque no se entiende qué es la disciplina ni cómo debe hacerse, ¿no?
Así que vamos a pensar en el segundo punto, de cómo pensamos en lo primero, ¿no? La naturaleza de la disciplina eclesial, ¿qué es la disciplina? Pero también la aplicación de la disciplina, cómo se ejecuta. Entonces recordemos la idea de este autor que decía, la disciplina incluye todos procesos, sean procesos de disciplina preventiva, correctiva, de discipulado, de cosas que el Señor saca a la luz también. Y estos son procesos que el Señor está permitiendo en una iglesia como encargada del cuidado de almas para educar a los miembros para el cielo. Finalmente, esto es lo que nosotros tenemos esta convicción de por qué y para qué es la disciplina, ¿no? Jesús mismo, hermanos, deja una serie de mandatos que le encarga a la iglesia del cuidado de las almas para que nosotros hagamos la obra del ministerio y actuemos. Y por eso está Mateo 18, que es el pasaje que en un comienzo les pedí que viéramos. Así que yo les invito a que lo leamos juntos. Solamente 2, 3 versos. Mateo 18, 15. Mateo 18, 15 al 17. Quizás algunos se lo sepa de memoria, otros nunca lo han visto. Vamos a leerlo, dice, y si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 2 o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Hermanos, entonces Jesús, Él, el dueño de la iglesia, estableció un protocolo, podríamos decir, un proceso del cuidado de la iglesia local. Y empieza en un lugar más tranquilo, poco más de discreción, y termina lastimosamente en un lugar de más exposición. Pero quisiera que viéramos cómo podríamos pensar en estos 4 pasos, que es lo que acabamos de leer, con 1 a 1, con unos testigos a la iglesia y finalmente un resultado también amoroso, que es la excomunión. Y quiero que veamos el verso 15. Lo primero que le está diciendo es que ve, no omitan esto, ve, ustedes tienen que ir a hacerlo, no el pastor, no los líderes, no simplemente el otro pastor o un video de YouTube, sino usted ve a amonestarlo a solas. Este es el primer y más importante paso, porque si falla ahí, en este individual, en el privado, que busca la reconciliación, justamente con el mínimo de exposición posible, ahí es donde empieza a caerse en realidad todo el proceso. Porque primero, no lo hacemos, nos hacemos los ciegos, nos fingimos demencia y no vimos eso, si no lo vemos no sucedió. Y nos excusamos realmente de esto. Olvidamos que nosotros somos responsables, cada uno de ustedes. Otro error es que no solamente lo omitimos, sino que empezamos a chismosear. Eso sucede allá, no acá. Pero uno empieza a decir de una manera piadosa, yo te lo comento para que estemos orando por este hermano. No es por chismosear, pero me preocupa lo que estoy viendo. No, hermanos. Ve y háblalo con él directamente. Ve y háblalo. Ve y muéstrale en la palabra justamente lo que estás viendo. En un espíritu tierno, de cariño, serio, mostrándole con la palabra, no con tu subjetividad de lo que a vos te parece, sino con la palabra. Si vos lo estás viendo a la luz de la palabra, posiblemente el otro hermano no lo vio. Y si el resultado de esto es que él te escucha, ¿qué dice? Ganaste un hermano. Entonces ese es el propósito. Vos lo viste, entonces en un espíritu de amor, ve y hazlo. No simplemente porque no te saludó el domingo y ya voy con Mateo 18 y mira lo que dice acá. No, con cosas que vos veas, porque eso es otro problema también, y es que vean patrones en su vida. Quizás 3 domingos, 2 domingos, escribirle un mensaje, no simplemente ir a exhortarlo rápido, es preguntar, tener un contacto. Esto hace aparte de la disciplina preventiva también. Ver un patrón. Si tu hermano te escucha, ganaste un hermano. No ganaste vos el argumento de que gané esta idea. No,
ganaste un hermano, porque la palabra trae luz y trae verdad. Entonces, finalmente, hay decenas de estos casos en la iglesia. Hermanos, y esto es bueno que haya Mateo 18, paso 1, porque finalmente estamos viendo y estamos escuchando al otro por la palabra de Dios y finalmente quedan ahí. Si te escucha, gana un hermano y listo, se acabó, borrón y cuenta nueva. El Señor ya lo hizo con nosotros, pero el Señor quiere este cuidado en mutuo entre nosotros para que nosotros crezcamos. Ahora, si esto falla, finalmente tenemos que pasar a un segundo paso, con la intervención de testigos. Dice el pasaje 16, si no te escucha, lleva contigo uno o dos. El propósito no es simplemente acorralarlo a esta persona, sino mostrar con claridad los hechos y con la palabra de Dios y mostrar la preocupación y la seriedad de esto. No hay una fecha límite, no es que no me escuchó el 1, bueno, ya paso con el 2 y literalmente el 3. No, puede ser que lleven reuniones, lleven tiempo, lleven semanas, porque posiblemente es algo más profundo y yo tengo que ir amorosamente y tengo que saber con quién voy también, no solamente con el espíritu de escrachar a las personas, sino de restaurarlo. Ese es el propósito, ¿no? Entonces, puede llevar algunas semanas esto. Fíjense en a quién le comentan esto, que realmente sea que sirva de edificación. Toma la precaución, finalmente, ¿no? De todo esto, que sean testigos maduros en la Escritura. Y todos finalmente buscamos ser capacitados en la Escritura, así que todos podemos hacerlo. Esto incluso, y quiero por ahí decir algo un poco más chocante, pero el pastor ni siquiera tiene que estar involucrado. Y yo les quiero corroborar esto con la palabra de Dios también, por lo menos en estos pasos, porque hay otros casos que finalmente pueden requerir más tiempo, más consejería, más cuidado pastoral, que estas cosas podrían solucionarse simplemente entre la iglesia que es responsable de esto. En Éxodo 18, ustedes seguramente si han leído sus Biblias recordarán este suceso. Perdón. Moisés está atareado de muchas cosas y su suegro justamente le dice, vos no podés seguir así en realidad, vos tenés que delegar, vos tenés que armar grupos. Estoy parafraseándolo, lean en su Biblia, en sus casas. Éxodo 18 del 13 hasta el 26 nos muestra esta idea. Y él está diciendo prácticamente, arma grupos de 5, de 10 y va subiendo así. Ahora, si eso fracasa, bueno, ahí sí empezá a atenderlos vos, porque no te va a dar las manos. Son un pueblo grande y la verdad es que eso pasa en las iglesias, donde finalmente cada problema, tengo un problema urgente y llaman y ponen en letra mayúscula y mensaje, llamada perdida. ¿Qué pasó? Vamos a juntarnos, obviamente. Bueno, no sé en qué materia inscribirme en la facultad. Bueno, eso no necesita tanta urgencia. Hay cosas que realmente puede otra persona por ahí arreglarlo. Y fijémonos en esas realidades. Entonces, no queriendo decir con esto que los problemas de algunos son más pequeños que otros o menos importantes, sino que finalmente queremos que la iglesia crezca también. Finalmente, no solamente Moisés se quita un poco de carga, sino que permite que otros crezcan para que también ejerzan y hagan la obra del ministerio. Efesios. No sé si ya pasaron por esta, finalmente, en cómo la obra del ministerio la hace la iglesia. Pero es como en los hospitales. Ustedes han visto el triage, son las urgencias. Entonces, un matrimonio que se está desangrando necesita ser atendido antes que quizás un matrimonio que tiene un dolor de panza o un miembro de la iglesia que finalmente ahora simplemente tiene un episodio de, bueno, no sé el tema, pero yo creo que tenemos que pensar en esa realidad. No dejen de hacerlo, sino que entre los hermanos podemos servirnos, podemos ayudarnos también. Por cierto, Gastón no me mandó a decirles esto lo dice la palabra de Dios. Entre más personas maduras, más obreros capaces, hermanos, más y mejores cosas se pueden hacer. Es triste que vemos matrimonios que llevan 10, 8 años en la iglesia y son los que más problemas en realidad traen a la iglesia. En vez de esto, ellos están ayudando. Nosotros poder descansar en ello y decirle, ¿puedes
avanzar con esto vos, porque yo estoy haciendo quizás esto, y finalmente oramos, porque eso es una falencia en la iglesia. El hecho de que haya un pastor es porque estamos en falta nosotros, y están en falta muchas iglesias que están con pocos diáconos, con pocos ancianos. Finalmente queremos orar por esto, que oramos por obreros, y esos obreros se van a poder ver mientras van haciendo la obra del ministerio. Y hermanos, Jesús es el que lo establece de esa manera. Pero entonces, bueno, si esto falla, si falló en el 1-a-1, si falló entre varios, entonces, lastimosamente, y para beneficio de la iglesia y de esta persona involucrada, hay que exponerlo a la iglesia, hay que exponerlo. Si no escucha, vean el verso 17, si no los escucha a ellos, entonces dilo a la iglesia. Probablemente vos te enteres de muchas cosas que suceden solamente en las reuniones de miembros. Esto es bueno y malo. Bueno porque finalmente, posiblemente muchos casos ya se solucionaron en el camino. Y malo que te enteres en plena reunión de miembros es que posiblemente vos no estuviste involucrado en ellos. Entonces quizás no estás tan involucrado en la vida de la iglesia. Lastimosamente vivimos en un mundo de mucho consumismo, donde simplemente agarro lo bueno, agarro el beneficio 1-2 horas en la semana, y en el resto de la semana me desaparezco y otra vez vuelvo a aparecer el domingo y otra vez, y así sucesivamente, y hasta la reunión de miembros, y ahí me entero que pasó algo, de que hay un pecado, y justamente Pablo dice, ustedes se han vuelto arrogantes, ustedes no han actuado como tendrían que haber actuado. Apenas ven un lío, se desaparecen, posiblemente eso puede suceder. Y finalmente, cuando se expone la iglesia, es porque han fracasado estos procesos. Esta persona no ha podido ver su pecado, o no lo ha visto con tal seriedad, o se siente atacado. Lastimosamente pasa eso también, ¿no? Si hay pecado, y si vos no te involucras en la iglesia, más personas del cuerpo van a terminar haciendo la tarea. Y nosotros, finalmente, hay un límite para cada persona. Finalmente no podemos hacer. Hace poco vi un caso de una chica que nació con una deformación en un músculo en la espalda desde pequeña, y fue creciendo, pero ese músculo, como estaba muerto, hacía que los otros músculos cargaran todo el resto del cuerpo. Claramente ella podía caminar un poco mal, pero caminaba. Ahora, el cuerpo de Cristo, Dios nos ha dado dones a cada uno de ustedes. Creo que la anterior prédica fueron los dones, ¿no? Ahora, si no los ejecutamos, no los ponemos en obra para el servicio de la obra, no para uno, finalmente algunos van a ser más. Y imagínense en ese cuerpo, es deforme, porque algunos van a estar más ejercitados, más desgastados, y tienen un límite también. Dios nos va a glorificar, pero todavía no ha pasado eso, hermanos. Y finalmente tenemos que estar involucrados. Pero involúcrate. Dios te puso soberanamente en este lugar para la edificación de su iglesia. Y nosotros tenemos que confiar en eso, que por medio de la palabra el Señor nos capacita para eso. Pero cuando de repente, bueno, en una reunión de miembros, yo escucho lo que pasa, lo de dilo a la iglesia, es porque algo ha pasado y estos pasos lastimosamente han fracasado. Posiblemente hay múltiples charlas, semanas o meses anteriores, que lo han llamado al arrepentimiento en la Biblia, y parece que finalmente no lo ha visto. Así que si esa persona persiste en ese pecado, ese asunto hay que llevarlo a la iglesia, para beneficio de la iglesia, para cuidar. Esto protege a la iglesia, protege también al individuo de advertirle, esta es la última oportunidad que nosotros estamos mirando, que Dios la ha establecido, y si no hay arrepentimiento, bueno, no es el paso final, pero el paso final es que como iglesia tenemos que actuar amorosamente, de mostrar un aspecto del juicio de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, que habla justamente el 17. ¿Qué dice el 17? Si no escucha a la iglesia, porque esto también pueden pasar algunas semanas, donde toda la iglesia ahora va a ir a hablar con esa persona y decirle, bueno, yo recién me entero, algunos, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué cosas estás viendo? ¿Qué no estás viendo? Pero dice, si no lo escucha, entonces sí, tenle por gentil.
Esto parece falto de amor, pero hermanos, es Jesús quien lo dijo, no somos nosotros. Nosotros tenemos que ver lo que Dios establece. Nosotros no nos podemos creer más buenos que el mismo Jesús. Dios lo hace por un propósito. La exclusión formal de aquel miembro que ya no es miembro, y nosotros estamos buscando que crezca en arrepentimiento, no es para cortarle una esperanza, sino para decirle: Dios te está llamando a arrepentimiento y vos no lo estás viendo. Vos te comprometiste con nosotros como iglesia y esta persona tiene que sentir el peso de esa decisión que finalmente él está tomando, porque él es culpable de su decisión. Él va a rendir juicio, va a rendir cuentas ante el juicio, ante el Señor. Y el fin de nosotros es que el Señor finalmente lo salve. En 2 Corintios 7:10, si le quieren tomar nota, y si no, búsquenlo después, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, porque es de Dios. Pero hay tristezas que no producen nada finalmente, es un remordimiento. Por muchas lágrimas no quiere decir que está arrepentido. Finalmente lo que buscamos como iglesia es que produzca una tristeza según Dios para arrepentimiento. Lo cual no hay, pero la tristeza del mundo, continúa, produce muerte. Y finalmente el llamado es que el Señor llame a arrepentimiento por medio de este juicio acá, debajo del juicio venidero que viene. Posiblemente ya las caras van a cambiar, pero eso es una verdad bíblica, hermano. A nadie le gusta pensar en que uno de nosotros, posiblemente, porque la verdad es que pasa, alguno de los líderes, porque allí es donde están los lobos, posiblemente va a haber un momento, Dios quiera que no, donde finalmente vamos a tener que hablar como iglesia de excomulgarlo, porque ha persistido en un pecado. Dios permita que no suceda eso, pero nosotros le decimos: ha pasado, la verdad, y duele, desgasta. Pero finalmente estamos buscando y hemos visto el resultado después de que como iglesia emitimos un juicio que el Señor nos ha entregado para poder hacerlo. Él dice: lo que ustedes aten, ese es el pasaje tan mal entendido, lo que ustedes aten en el cielo, lo que ustedes decidan, Dios ha entregado la autoridad, hablando de la iglesia, no de cualquier cosa, ¿no? Ese es el contexto, de hecho. Lo que Pedro le está diciendo es un poquito antes de esto. Después podemos hablar un poco de eso. Pero esta imagen muestra gran amor, gran misericordia del Señor, porque el Señor está dando una advertencia a este hombre, a esta mujer, a este individuo, porque en un momento va a pasar donde ya no pueden haber advertencias. El libro de Amós, yo les animo a que lo lean, es hermoso porque muestra advertencias una tras otra, y lo muestra como un león. ¿Y qué hace el león antes de atacar? Ruge, y habla de 7 rugidos de Amós, advirtiéndole al pueblo que se arrepienta una y otra vez. El primer rugido, 1 a 1, 2, un grupo pequeño, a la iglesia, y finalmente la excomunión también hace parte de esas advertencias, porque el Señor ama y quiere buscar que haya un arrepentimiento, no con el fin de que se sienta y se ponga a llorar, sino que si es un verdadero creyente, bueno, va a arrepentirse y va a pedir perdón, se va a arrepentir de su pecado. Y va a ir a la verdad. Y estamos cuidando de que no vaya al juicio final, finalmente con esto. Ciego ante esta realidad. Porque Jesús es muy categórico cuando dice: Él dirá, os digo que no sé de dónde sois, no los conozco. Apartados de mí, todos los que hacen iniquidad. No los conozco, échenlo al lago. Y allí solo habrá lloro, crujir de dientes. Entonces el Señor lo que está haciendo es amorosamente advirtiendo antes de que esto suceda. Sería como en la disciplina en mi casa. Yo también procuro a mi hija, a mis hijos ahora, está con 1 año por ahí gritando, pero procurar advertirle antes, no simplemente veo algo y le pego. Eso pasaba, bueno, no quiero quejarme de mi infancia, pero no había advertencias y en cualquier momento saltaba la hojota. Pero uno busca actuar como Cristo actúa, es en amor, advertencia. Yo, Emma, una vez ya te dije esto, 2 veces.
y en la tercera tenemos que disciplinar para que vea la seriedad. Así sucede también con la iglesia de Dios, hermanos. Entonces, yo creo que esto es amoroso. Yo quiero persuadirlos que ustedes vean en la palabra de Dios, Felipe 1, era muy chiquito todavía. Mi hijo está llorando ahí. El Señor nos llama a que en Colosenses 3, 12 al 14, Él dice, vestíos. Cuando ustedes vayan a hacer esto, vístanse de entrañable misericordia. Pónganse en los pies de esa persona. Y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándonos. Nosotros tenemos que actuar de esta manera como Cristo lo está haciendo con nosotros. Así que esta reprensión debe hacerse, como Gálatas 6:1 dice, en un espíritu de mansedumbre, considerándome que yo también puedo caer ahí, no simplemente poniéndome como superior. ¿Cómo podés hacer eso? No, yo puedo caer y yo pude haber hecho esto peor, pero te estoy llamando porque estoy viéndolo en la palabra de Dios. Así que lo que está pasando en 1 Corintios 5, que acabamos de leer, Pablo enseña sobre estos pecados que hasta el mundo se avergüenza de esto. Y yo quiero hacer dos aclaraciones, aparte de Mateo 18, sobre casos de cómo aplicar disciplina, como un pequeño paréntesis. Porque el caso de 1 Corintios y de Tito 3:10, si quieren tómenlo nota, son un poco distintos. Porque lo que está diciendo Pablo acá es que frente a estos pecados graves que hasta el mundo está enterado y la iglesia no está haciendo nada, hasta el mundo se avergüenza de estas cosas y la iglesia se está volviendo arrogante y no está actuando. Entonces él está diciendo, yo ya tomé una decisión como apóstol. Él está diciendo, exclúyanlo ya, porque esto afecta el testimonio y esto posiblemente, eso es tan grosero. Estamos hablando de casos que yo les cuento por lo menos algo en nuestra congregación, donde teníamos que llamar a la policía, donde había una vida doble y tenemos que actuar ya. No podemos esperar porque finalmente tenemos que proteger a la otra persona en una perimetral, algo así. Pero lo que está diciendo es que hasta el mundo se avergüenzaría de lo que está pasando y ustedes no están haciendo nada. Entonces esto no es simplemente un paso uno a uno. Esto ya tiene que hacer, porque ustedes se han vuelto arrogantes y no han sacado la levadura que ya está haciendo estragos en la iglesia, justamente. Y lo que Pablo está diciendo, excluyan a entregándolo, y escuchen esto, suena muy fuerte, a Satanás para destrucción de la carne. Y está bien que destruya la carne, porque finalmente el espíritu es lo que más importa. El propósito es que la tristeza, ahí es el pasaje donde estuvimos leyendo, según Dios, produzca arrepentimiento. Ahora, por la gracia de Dios, esta segunda de Corintios, y este hombre, después Pablo le dice, recíbanlo. Ustedes se fueron por un extremo y ahorita están yendo para el otro. Se está muriendo de tristeza, él se ha arrepentido, recíbanlo ahora. ¿Y qué produjo la palabra de Dios? Bueno, una tristeza según Dios. Finalmente estamos viendo arrepentimiento en este individuo. Entonces aquí la disciplina es seria, directa, porque amenaza, hermanos, la santidad de la iglesia. Imagínense que toda la cuadra se está enterando de un pecado y ustedes no están haciendo nada. Qué vergüenza trae a la iglesia esto. Y por eso Pablo dice, no, hay que actuar, porque tenemos que proteger la columna, el sostén de la verdad, del baluarte, y hay que actuar rápido. Amenaza la santidad de la iglesia porque habla de una levadura que está empezando y quizás otro dice, pero si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Y así sucesivamente, con cualquier pecado. Eso es la levadura, porque finalmente se sienten actos porque el líder, el hijo de él, y así empiezan. Y ya hemos tenido experiencias muy dolorosas en muchas iglesias. Así que requiere una confrontación rápida, que llame a arrepentimiento, pero finalmente actuar, ¿no? Y en Tito 3:10 es otro caso de disciplina, y el pasaje es muy claro, porque habla de personas divisivas. Y naturalmente estas personas divisivas son gente de influencia, son gente que están en el liderato, gente que está posiblemente incluso ya enseñando. Entonces lo que Pablo está diciendo en la primera y segunda amonestación, no simplemente espera a decirlo a la iglesia, porque el mal que le hace a la iglesia es tan grande que finalmente tienen que actuar rápido. Hermanos, la vara del pastor es para dos cosas. Si uno poniese la imagen no solamente de un pastor, es para guiar a las ovejas,
y llevarlas a buen camino, a que vayan y coman la palabra de Dios, alimentarlas de esa manera. Pero la vara también es para proteger, para ahuyentar a los lobos, para golpearlos también, a esas cabras también que a veces patean. Pero lo que está pasando en Tito 3:10 es que esta persona está generando una división en la iglesia. Y esto no se puede permitir en la iglesia. Justamente está afectando la unidad que Cristo ha comprado en la cruz y nosotros tenemos que actuar en esto. Entonces Pablo está diciendo, a la primera y segunda amonestación, justamente saquen a estas personas, porque está enseñando falsas doctrinas, está influenciando. Y naturalmente las personas que están en liderazgo van a poder persuadir a más personas. Por eso hay que actuar inmediatamente. Así que este tipo de disciplina finalmente busca la unidad. Siempre va a buscar la unidad de la iglesia. En un espíritu de la salud, el bienestar, el testimonio de la iglesia. Y finalmente vamos a pasar al tercer punto, que habla del propósito de la disciplina eclesial. Y es un poco de lo que hemos estado mirando, pero simplemente quiero recordárselos de una manera más práctica para ustedes, de una manera que cómo la podemos aplicar cada uno de nosotros. Recordemos simplemente cómo la disciplina incluye distintos procesos dentro de toda la iglesia para el cuidado de las almas de cada uno de ustedes también. Nos cuidamos mutuamente. El título de este sermón justamente trata de eso. Es un cuidado que transforma. Nos está llevando el Señor a crecer cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para el bien nuestro, para la restauración, para el crecimiento de cada uno de nosotros, de aquellos que están caídos, de poder mostrarle que se arrepientan, que se reconcilien, que haya un crecimiento espiritual. Hebreos 12:11, para que den fruto apacible. Eso es lo que finalmente el Señor está diciendo. Pero también, no solamente para la restauración y el bien de esta persona, sino el bien de la iglesia en general también, porque tiene que guardar la pureza, tiene que guardar el testimonio de Dios. Y pensando en esta pureza, Cristo se entregó, hermanos, por una iglesia pura, y Él está purificándola. Él dice en Efesios 5:27 que Él se entregó una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Eso es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros permitimos que en la iglesia esta unidad que el Señor ha logrado, y lo único que el Señor nos llama a nosotros es a preservarla, no a lograrla, no podemos. Señor, nosotros preservamos una unidad que el Señor ya logró con su sangre preciosa y Él está perfeccionándola. Así que la disciplina protege esta pureza, la salud espiritual, la integridad moral de la comunidad, justamente para que nosotros crezcamos. No de una manera desordenada ni contradictoria al Evangelio, sino justamente como el Señor quiere hacerlo. Pero también para la protección y el testimonio público. Un poco de levadura, ¿recuerdan lo que estaba diciendo Pablo en Corintios? Un poco de levadura leuda toda la masa. Protejamos la iglesia. Buscamos todos crecer en esto. Si hay error doctrinal, busquemos la palabra, preguntemos, no compartamos simplemente por compartir, no seamos acríticos, buscamos como los bereanos a ver de qué trata lo que me está diciendo esta persona o aquel que yo vi en internet. Se alinea con todo lo que nosotros estamos creciendo a la luz de la palabra, y si no, desechémoslo. Y el testimonio público de esta columna y sostén de la verdad, Timoteo 3, 1 Timoteo 3:15 habla de que la palabra es suficiente y finalmente nos ayuda a poder crecer. Así que posiblemente, y como ha pasado en el Antiguo Testamento también, de hecho, 2 de Pedro 2:2 dice que antes se habían levantado falsos maestros, falsos profetas en su tiempo. Y lo que le está diciendo Pedro es: ustedes seguirán su sensualidad. Ustedes pueden dejarse llevar por estos vientos de doctrina, ¿no? Y el camino de la verdad, la iglesia, será blasfemado. Nosotros tenemos que ser, por el contrario, corona del Evangelio, adorno de lo que el Señor ha hecho. Así que la disciplina purifica el testimonio corporativo de toda la iglesia, para que el Señor vea que las obras que nosotros estamos haciendo son buenas, no solamente porque Él las determinó para nosotros, sino que glorifican al Padre.
Pero finalmente lo que creo que es más importante de este propósito de la disciplina es para la gloria de Dios, hermanos. No se trata de nosotros. Nos ayuda y nos perfecciona para llevar al cielo, pero no se trata de nosotros finalmente. Se trata de un propósito supremo que engloba todas estas cosas. La disciplina existe para reflejar el carácter santo de Dios. La vara nunca ha bajado, hermanos. La ley cumplía ese propósito, mostrar de que no podemos llegar. Bueno, Cristo sí lo hizo. Esa era la ley, mostrarnos ese contraste. La disciplina también el Señor nos muestra, no somos perfectos, ni el que la ejecuta ni el que la recibe, pero estamos buscando crecer justamente a lo que la palabra de Dios determina. Quiero que pensemos, no lo puse acá, pero abramos nuestras Biblias en Juan 3, 19, iba a decir 16. Es el pasaje más conocido. Después de aquel pasaje donde todos conocemos, de tal manera amó Dios al mundo. Pero el 19, y quiero que leamos hasta el 21, y dice la palabra de Dios, y estoy leyendo desde la Biblia de las Américas, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Hermanos, esta es una cultura que nosotros debemos generar, proveer preventivamente en la iglesia de luz. Una cultura donde nada está oculto, donde en el discipulado sea expuesto. El problema del pecado es que le gusta estar oculto, obviamente. Le gusta estar en el incógnito. A nosotros no queremos ser expuestos a la luz de esto. Amamos, lastimosamente todavía, lo oculto. El pecado lo ama. Y de hecho, han pasado distintas cosas en la iglesia durante todos estos años. Y muchas veces de esos contextos que venimos, pasan pecados y la iglesia posiblemente, o he escuchado comentarios donde dice, bueno, Satanás está haciendo estragos. Y yo la verdad lo veo ahora de una manera distinta, porque Satanás quiere que se mantenga oculto, de hecho, hermanos, porque eso ha pasado en otras iglesias. ¿Qué quiere Dios? Que salga a la luz. Esto es una obra de Dios. Es una obra que Dios quiere traer luz a la vida de la iglesia para cuidar su iglesia y poder justamente que sean expuestas todas las cosas. Es una obra diabólica, de hecho, que se mantengan así, que sean tranquilos y pasen 50 años sin ningún tipo de problema, pero en realidad adentro está podrida, no hay vida en realidad, simplemente aparentan esto. Así que la luz, la obra de Dios es que salga la luz y nosotros tenemos que vivir como hijos de luz, exponiendo finalmente nuestro pecado, pero hagámoslo de una manera prudente, ¿no? No esta semana empiecen todos porque si no va a abrumarse la iglesia. El Señor a veces es misericordioso también, pero en el uno a uno estoy luchando con esto, hermano, hermana, estoy luchando con esto. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Hermanos, si todos practicamos la disciplina correctiva, preventiva, vamos a evitar la correctiva, finalmente. Lo podemos evitar. No, la verdad es que no es una suma ni una fórmula de que 1 más 1 va a suceder esto, pero Dios puso esas herramientas para que andemos en esto. Primera de Tesalonicenses, recuerden, amonesten a los ociosos. ¿Quiénes? Todos. Si hay algún ocioso, mándelo a trabajar amorosamente. Si hay algún débil, bueno, anímenlo. Si hay alguien que finalmente, bueno, y así toda la lista continúa, participemos activamente todos los hermanos para prevenir justamente lo que lastimosamente pasa, ¿no? Abramos nuestro corazón, hablemos del pecado, porque es destructivo, hermanos. Confesemos a hermanos esto que está pasando en nuestros corazones. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Se quedan con esa parte nomás, no oren unos por otros. Pero antes dice, confiesen sus pecados. Para que otros, para que sean sanados. El aislamiento, hermanos, no produce vida, la verdad. La rendición de cuentas
¿Cómo estás esta semana, hermano? ¿Cómo están tus finanzas? Es súper fuerte. Yo llegué a la iglesia hace varios años y el pastor me dijo en un discipulado, ¿cómo estás con tu santidad en esta área? ¿Cómo estás en tu dinero? Yo, pero ¿cómo se va a meter en mi vida de esa manera? No, fue bueno, es bueno eso para nosotros. Hablar en familia, en grupo de matrimonios también, hablar de estas luchas, Señor. Finalmente el Señor nos ayude. ¿Cómo estás creciendo? ¿Cómo estás leyendo tu Biblia? ¿Qué leíste esta semana? ¿Qué leíste ayer? ¿Estás expuesto a la palabra de Dios? Y no nos sintamos mal en poder hacer esas preguntas. Si prevenimos, si actuamos como el Señor nos llama, cuando no cuidamos, por el contrario, la verdad es que vienen matrimonios destruidos, donde ya está. Y por la gracia de Dios el Señor los restaura. Pero es un desgaste, hermanos, para ustedes mismos, para todos nosotros. Vienen las caídas morales, corazones amargos que estuvieron arrastrando años, algo que pasó y nunca lo dijeron, nunca lo confesaron. Pecados que van creciendo en el anonimato, que empiezan con una pereza, como el rey David, de no cumplir su labor como rey, de dormir hasta tarde y de repente se asoma en el balcón y esos pecados respetables, luego ve a Betsabé, luego pasa a un adulterio, luego pasa a un homicidio. Uno dice, por no tener este tipo de comunión, necesitamos crecer, hermanos, en eso. Hermanos, finalmente quiero llamar a la iglesia en esta idea, la disciplina eclesial, entendida y practicada correctamente, no es, de hecho, es una marca de una iglesia saludable. No es una iglesia que es dura ni legalista, sino una iglesia que se toma en serio lo que el Señor determina en su Biblia, hacer santa. Ese es el propósito principal. Es la expresión de amor de parte de Dios, de amor y cuidado mutuo. Y realmente estamos mostrando nosotros si amamos la luz o preferimos la comodidad de la oscuridad. Que Dios nos ayude, hermanos.